Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios sobre recursividad. En el primer ejercicio se nos pide obtener f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4 si la función se define recursivamente como, en el caso base tendremos que f de 0 es igual a 1 y para todos los números naturales la función valuada en el siguiente es igual a 2 elevado a f de n. Y bueno, aquí vemos que S de n está definida como n más 1. Y aquí se ve un poco más claro. F de 1 va a ser igual a f evaluada en S de 0. O sea, el número siguiente a 0 que es 1. Entonces tomamos 2 y lo elevamos a f de 0. Y pues vemos que en el caso base f de 0 es igual a 1. Entonces 2 elevado a 1 es 2. De manera parecida, en f de 2 es f evaluada en el siguiente de 1 y el siguiente de 1 es 2. Y esto es igual a 2 elevado a f de 1 y ya tenemos que f de 1 es igual a 2, entonces es 2 elevado a 2 que es 4. Ahora pasando a f de 3, que se puede ver como f evaluada en el número siguiente de 2, que es 3. Y esto es igual a 2 elevado a f de 2, que viene siendo 4. Entonces 2 elevado a 4 es 16. Y ya por último, f de 4 es igual a f evaluada en el siguiente de 3, que es igual a 2 elevado a f de 3, que es 2 elevado a 16, que significa, bueno, que es igual a 65.536. Bueno, en este segundo ejercicio se nos pide dar una función recursiva que sume los primeros n números naturales. En este caso yo lo que hago es dar el caso base, que es f de 0, que es igual a 0, y el caso recursivo, que es f de n es igual a f de n menos 1 más n. Es decir, la función del anterior más el actual. Aquí con el ejemplo se ve un poco más claro. F de 5 es igual a f de 4 más 5. ¿Pero qué es f de 4? F de 4 es igual a f de 3 más 4. Y así sucesivamente hasta llegar al caso base, donde f de 0 va a ser igual a 0. Entonces la función queda como 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esto es igual a 15. En este tercer ejercicio se nos pide dar una función recursiva que devuelva el producto de m y n. Bien, pues podemos ver el producto como una suma. M por n se puede ver como m sumada n veces. Bien, lo que hago es dar el caso base, que va a ser que si recibimos un parámetro con un 0, esto va a ser igual a 0. Y en el caso recursivo lo que vamos a hacer es utilizar la función del anterior más m. Esto se ve un poco más claro con el ejemplo. Aquí lo que hago es poner como parámetros a 4 y 3. Entonces p evaluada en 4 y 3 es igual a p evaluada en 4 y 2 más 4. Y aquí vemos cómo se va restando 1 al número de la derecha hasta llegar al caso base, en el que es igual a 0. Y aquí vemos que el producto de 4 y 3 se puede ver como 4 más 4 más 4 y esto es igual a 12. Es decir, que 4 por 3 es igual a 12. En este cuarto ejercicio se nos pide dar una definición recursiva para el conjunto de parejas tales que A y B pertenezcan a los números naturales y su suma va a ser impar. Sabemos que si sumamos a dos pares el resultado va a ser par, pero también que si sumamos a dos impares el resultado va a ser par. Entonces, como regla base tenemos que si A es impar y B es par, entonces su suma va a ser impar. También tenemos que 0 es par y 1 es impar. Partimos desde el 0 porque estamos en los naturales. En la regla recursiva tenemos que si A es impar y B es par, entonces A más 1 más B más 1 es impar.
Por último tenemos a la regla del extremo, que es como un candado, y decimos que únicamente estos elementos son parte del conjunto S. Vamos a ver un ejemplo con el caso base. 0 y 1. Sabemos que 0 es par y 1 es impar por la regla base. Y su suma es 1, entonces el resultado es impar. Y ahora lo que vamos a hacer es sumarles 1, como aquí dice en la regla recursiva. Entonces 0 más 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Ahora, si sumamos 1 más 2, el resultado también va a ser impar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a sumarle 1 a ambos elementos. 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Entonces tenemos una pareja formada por un par y un impar de nuevo, y su suma va a ser impar. Y así sucesivamente. En este último ejercicio se nos pide dar una definición recursiva para el conjunto de cadenas de bits formadas por palíndromos. Recordando que un palíndromo es una cadena que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Bien, como reglas base tenemos que la cadena vacía es un palíndromo, el 0 es un palíndromo y el 1 es un palíndromo. Como reglas recursivas ponemos que si A y B son palíndromos, entonces la cadena formada por A y A es palíndromo, y la cadena formada por A, B, A es palíndromo. Y bueno, por último pongo la regla del extremo, que es como una especie de candado, en donde decimos que solamente de esta forma se pueden formar elementos de este conjunto. Aquí en el ejemplo para este último ejercicio vamos a tomar esta cadena de bits que en el ejercicio se nos dice que es palíndromo, que es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Bien, sabemos que en el caso base, por el caso base, que 1 y 0 son palíndromos. Entonces 1 y 1 es palíndromo porque tiene la forma AA, y 0, 1, 0 es palíndromo porque tiene la forma ABA. Y ahora viene el caso recursivo. Tenemos que A es igual a 1, 1 y B es igual a 0, 1, 0, que ya de antemano sabemos que son palíndromos. Entonces vamos a formar la cadena de la forma ABA. Entonces queda como 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces ya comprobamos que efectivamente es un palíndromo.